El tema del día de hoy es un tema especial y es un tema que no podía dejar de mencionar. ¿Saben cuál es el tema del día de hoy? ¿Se imaginan cuál es el tema del día de hoy? Sí. Amén. Dale un aplauso a Jesús por su resurrección. Qué tema tan importante y tan trascendental para la vida de todo creyente. La resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús es el fundamento, repite conmigo, el fundamento, la esencia de nuestra fe. Una persona que se dice cristiano y no tiene claro la resurrección de Cristo, déjame decirte que hay una duda importante con respecto a su condición respecto a Dios. Todo el cristianismo, amados hermanos, se basa en la resurrección de Jesús. Y el día de hoy, hace aproximadamente 2000 años, Jesús resucita. Repite conmigo, Jesús resucita. Y a partir de ahí se abre una nueva era. Jesús marca los tiempos. Jesús divide y marca un nuevo comienzo, un nuevo ciclo, un nuevo pacto, y se sella y se consume a través de la resurrección de Jesucristo. Qué importante. Las personas que quieran anotar esto, anótenlo, porque desafortunadamente hay muchos creyentes que vienen a iglesias cristianas y no se han dado cuenta del valor que tiene la resurrección. Por eso es que tiene mucho que ver con el estilo y la forma de vida que a día de hoy siguen viviendo, porque la resurrección no ha sido entendida ni aplicada en su diario vivir. Déjame decirte que todas las religiones, amados hermanos, todas las religiones están basadas en premisas o proposiciones filosóficas, y solo tres de estas, de todas esas religiones, están basadas en un líder. Y de estas tres, una de ellas es el Islam, que está basada en Alá. Otra de ellas es el judaísmo, basado en Abraham. Y otra de ellas es el cristianismo, que está basado en Jesús. Y déjame decirte que de estas tres, una sola de ellas presenta la tumba vacía de su líder, Jesucristo. Dale un aplauso al Señor. Es necesario que puedas entender y puedas tener claridad el por qué la resurrección es de suma importancia para el Hijo de Dios. Todas las religiones, amados hermanos, lo acabo de comentar, son filosofías o propuestas filosóficas. Y de las tres que están basadas en personas, porque ni el judaísmo, el budismo, Buda era una persona atea. Apúntale ahí, Buda era ateo. Y el mismo Buda, cuando te pones a conocer un poco del budismo, te das cuenta que termina escribiendo: esfuércense por conocer la verdad, porque yo no la he conocido. Jesús se presenta como la verdad. Y de estos tres religiones que basan su creencia y su fundamento en un líder, la tumba de Jesús contundentemente se encontró vacía. Eso es la certeza y la base de la confianza del cristianismo. Y espero que al desarrollar la charla tú puedas empezar a entender verdades que deben de ser de suma claridad para que tu fe tenga un fundamento y tu vida tenga una esperanza. Amén.
En Primera de Corintios, que es donde vamos a soportar nuestro estudio el día de hoy, 1 Corintios capítulo 15, a partir del versículo 12, dice la palabra de Dios: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, pues tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Déjame decirte que Corintio es un lugar, en Grecia, a día de hoy existe, es un lugar donde en la época de Jesús era el centro de toda la filosofía griega. Además de todo esto, las personas que ahí habitaban en Corintio negaban la resurrección. Y esto es de suma importancia, amados hermanos. Cristo vino a esta vida para morir, pero para resucitar. Y la resurrección tiene una trascendencia esencial. ¿Estamos? En Corintio eran gente pagana, gente con filosofías, con creencias de muchas índoles, y muchas de ellas no creían en la resurrección. Creían en que el alma y que el espíritu tenía alguna transformación y algún traslado a algún lugar, pero nunca el cuerpo. Ellos decían que el alma y el espíritu, en muchas de esas filosofías griegas, tenían un viaje a algún lugar, pero que el cuerpo prácticamente no tenía ya ningún regreso en lo absoluto, y por lo tanto negaban la resurrección. Déjame comentarte que dentro del cristianismo, dentro de las iglesias cristianas, hay muchas personas que no han entendido la resurrección del cuerpo. Porque si entendieran el concepto de la resurrección, su vida no sería igual. Su vida no estaría basada únicamente en este tiempo y en este momento, porque la resurrección tiene que ver con la reconstrucción del cuerpo que estás habitando el día de hoy. En pocas palabras, la vida que nosotros estamos viviendo al día de hoy no lo es todo. Y mucha gente vive para esta vida. Mucha gente planea para esta vida. Muchas personas enfocan sus prioridades para esta vida, y la resurrección marca precisamente esa separación. Esta vida no lo es todo. Ese es el impacto de la resurrección. Yo espero, de verdad, amados, que conforme empecemos a estudiar lo que el día de hoy vamos a hablar de la resurrección, tú puedas entender que esta vida es efímera, que esta vida no lo es todo, que en esta vida no vienes a acomodarte, que en esta vida no vienes a invertirte, que en esta vida solamente es un proceso, es un tiempo, porque vendrá otra vida donde habrá algo llamado resurrección. Amén. Hay un aplauso a Jesús. Sí, vamos a empezar a asimilar y entender. En primer lugar, tenemos que empezar a ver que hay consecuencias importantes en no entender la resurrección. En primer lugar, en el versículo 13 de 1 Corintios 15, dice que si no hay resurrección,
Si no hay resurrección, negar la resurrección es decir en pocas palabras que Cristo no resucitó. Y déjame decirte que muchos de los seguidores de Jesús, los apóstoles que Dios escogió y que Jesús discipuló, no creían en la resurrección de Jesús. Estuvieron conociendo a Jesús durante 3 años. Conocieron a Jesús durante 3 años. No sé cuánto tiempo llevas conociendo a Jesús. No sé cuánto tiempo llevas relacionándote con Jesús. Pero cuando llegó el momento, estos discípulos no creían que Jesús había resucitado. Cuando llegó el tiempo de la resurrección, todos los discípulos estaban asustados, estaban temerosos y se habían ido a esconder todos juntos a un lugar. Tenían la puerta cerrada. ¿Por qué? Porque había temor. ¿Por qué? Porque no creían que Jesús había resucitado. Cuando fueron las mujeres a ver la tumba vacía del Señor Jesucristo, ellas las encontraban vacías. Y llegaron con mucho gozo en el corazón al lugar donde estaban los discípulos de Jesús a anunciar que el Maestro, que Jesucristo había resucitado, que no estaba ahí, que había aparecido un ángel y que le habían dicho que Jesús estaba vivo. Déjame decirte que de los 11 discípulos, prácticamente 2 fueron los únicos que salieron corriendo a testiguar que era cierto lo que estas mujeres decían, Pedro y Juan. Todos los demás se quedaron encerrados, temerosos. Fueron 3 años intensos, de 24 horas, 365 días, la convivencia que tuvieron con Jesús. Vieron los milagros que hizo Jesús, dieron testimonio de que Jesús había hecho maravillas que solamente podía hacer si era Dios. Sin embargo, el día de la verdad llegó y ellos no creían que Jesús había resucitado. En pocas palabras, amados hermanos, estaban muertos en vida, porque una persona que no cree que Jesús resucitó, tampoco resucitará. Y entonces, la vida de esa persona únicamente se limita a este tiempo. Déjame desmenuzar un poquito más estos acontecimientos que sucedieron casi hace 2000 años. Una persona que no se da cuenta, a pesar de conocer a Jesús, que habrá resurrección, es como una persona que no se da cuenta que esta vida es volátil y que al paso del tiempo tu cuerpo se va envejeciendo, que tu cuerpo se va desgastando, no importa lo que hagas con él. Hay personas muy disciplinadas que hacen mucho ejercicio. Hay personas que no hacemos tanto ejercicio, pero los que hacen o no ejercicio, los que se cuidan o no, a final de cuentas podemos constatar que el tiempo empieza a tener un envejecimiento natural y que lo que tú hacías, estamos organizando un equipo de fútbol para la iglesia y lo van a anunciar en 8 días, pero cuando yo hablaba de eso, yo ya me preguntaban los muchachos de 16, de 15 años, de 17, ¿usted va a jugar, pastor? Dijo, sí, hijo, pero ya en los retirados, porque ya no es la misma condición, ya no es la misma fuerza, ya no es la misma velocidad, ya no es la misma agilidad, y tengo que reconocer, y nos duele reconocer, que el tiempo va pasando sobre este cuerpo físico. Y que a pesar que hay ilusión, a pesar que hay ánimo, a pesar que hay ganas de poder hacer ciertas actividades, hay algo que tenemos fuera que lo limita. Y es donde te das cuenta que este cuerpo va envejeciendo. Entonces quedan caídas como si fuera un descubrimiento. Bueno, para muchos sí. Y déjame decirte que la juventud es efímera. El tiempo pasa rápido. Me está diciendo ayer mi hijo Daniel, me dice, oye papá,
está yendo bien rápido, ya vamos en abril. Y dije, no, mijo, yo me acuerdo cuando tenía 20 años y se me fueron muy rápidas. La juventud es un instante. La juventud es un instante. El tiempo que pasa el ser humano, dice el libro de Santiago, es un instante. Y cuando las personas no se dan cuenta de esto que estamos hablando y creen que son eternos en esta vida, su inversión está en esta vida. No hay nada más que ellos. Cuando tu inversión está en esta vida, deja de haber algo que se llama esperanza. No es doña esperanza, es la esperanza que te da Dios a través de la resurrección. Si para ti lo es todo esta vida, pues entonces tu comportamiento, tus decisiones, tus prioridades, tus deseos, tus anhelos estarán basadas única y exclusivamente en esta vida, porque no hay esperanza. Porque no te has dado cuenta que esta vida pasa muy rápido y que no te va a dar ni siquiera tiempo de poder hacer todo aquello que tú hubieras deseado hacer. Cuando no hay esperanza es porque no se ha entendido la resurrección. Es impresionante cómo como seres humanos le damos mucha importancia al chasis. Dile a tu hermano, le da mucha importancia al chasis. Le dan mucha importancia a lo de afuera, a pesar que a través de los años vamos percatándonos que todo lo de afuera es muy temporal. Déjame decirte que los que recibimos a Jesús nos damos cuenta que a pesar de que mi cuerpo se va envejeciendo, hay algo dentro de mí, muy dentro de mí, que va creciendo, que me va inquietando, que me va despertando, que me va haciendo anhelar cosas que van por encima de mi limitación física. Ese es el área espiritual. Solamente lo experimentamos los cristianos, los hijos de Dios, los que nacimos de nuevo en Cristo. Y a pesar que hay limitaciones externas, hay anhelos muy grandes internos de poder hacer cosas, de poder emprender proyectos que cuando lo ves dices, pues no me va a alcanzar el cuerpo para lograrlo, pero hay algo dentro de nosotros que nos inquieta día con día y nos da la certeza de que algún día, conforme vas madurando espiritualmente, tendrás un nuevo cuerpo resucitado. Fíjate bien. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, versículo 17. Tesalonicenses 4:13. Dice la palabra de Dios: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Subraya esta palabra. ¿A quién va a traer Dios? Solamente a los que durmieron en Él. La resurrección es algo que se limita únicamente a los nacidos de nuevo. Y ahorita lo vamos a entender. Porque lo cual os decimos esto es palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor,
no pereceremos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Que le doy un aplauso a Jesús. Las personas que se mueren sin saber ni estar convencidos de la resurrección no volverán a tener otra vez otro cuerpo. Se quedará su alma y su espíritu. Apunta esto, porque la resurrección se limita únicamente para los seguidores de Jesucristo. La resurrección se limita únicamente para los seguidores de Cristo. No de Buda, no de Mahoma, no de Alá, no de María. Solamente la resurrección se limita a los seguidores de Cristo. Los otros seres que se duermen, en pocas palabras que se mueren, no recibirán otro cuerpo. Se quedará su alma y su espíritu, pero no recibirán un cuerpo de resurrección. Ahora bien, es importante, amado hermano, que tengamos cuidado de la forma en que vivimos, que tengamos mucho cuidado de la forma en que estás viviendo, porque cuando la gente vive de una forma desordenada, de una forma altanera a los principios y a las leyes de Dios, es una persona que vive sin temor de Dios. Y una persona que vive sin temor de Dios es una persona que no ha entendido el poder de la resurrección. Por eso las religiones son fáciles. Las religiones prácticamente se limitan a invitar a la gente a llevar ciertos ritos paganos, como en Iztapalapa se da todo el Vía Crucis y es un rito pagano. Cuando entrevistan a las personas que se identifican el personaje de María, de José, de Jesús, de alguno de los apóstoles, creen que eso les amerita prácticamente toda la vida de desorden como la desean vivir. Y déjame decirte que las personas que en verdad confiamos en la resurrección somos personas que tenemos mucho cuidado en nuestras acciones, en nuestras decisiones, y tenemos un nivel moral en nuestra conducta. Porque sabemos que esta vida no lo es todo. Porque sabemos que algún día moriremos. Dile a tu hermano, un día vas a morir. Y más pronto de lo que crees. Y si crees en Jesús, resucitarás como resucitó Jesús. Ahora bien, amados, hay otro pasaje en 1 Corintios 15. Corintios 15, versículo 13. Porque
Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. En Filipenses 3:20 vamos a ver, Filipenses capítulo 3, versículo 20, si me apoyas por ahí, Mica. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual, subraya esta palabra, transformará, el cuerpo de humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas, absolutamente todas las cosas. La palabra transformará o transformación, estaba platicando en una célula del martes con una persona, como hay muchos que no conocen la palabra de Dios, como que mastican la palabra de Dios, ¿verdad? Pero no la conocen y no tienen el fundamento de ver la trascendencia que nos dice la Escritura. Cuando vamos al griego con que se escribió el Nuevo Testamento y vemos la definición de la palabra transformar, vemos que viene de una raíz griega llamada metas chamatizo, que quiere decir cambiar de forma. En pocas palabras, nuestra ciudad en los cielos, donde también está el Salvador Jesucristo, versículo 21, el cual cambiará de forma nuestro cuerpo. ¿De qué forma? Ya no va a ser un cuerpo de humillación. Escribe esto: la resurrección hará que nuestro cuerpo sea cambiado, sea modificado. Molecularmente va a ser modificado. Dice la palabra de Dios que va a ser semejante al cuerpo que recibió Jesús cuando resucitó. Y vamos a tener que aprender el día de hoy cómo va a ser ese cuerpo. En pocas palabras, el cuerpo que recibiremos, que no va a ser un cuerpo sujeto al deterioro del tiempo como el que tenemos hoy. En pocas palabras, no va a haber envejecimiento. El cuerpo que nosotros vamos a recibir va a ser modificado molecularmente. Vean qué hermoso es esto. Y dice ahí, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Déjame decirte que al día de hoy los científicos no han entendido el poder de Dios. No se han podido explicar qué es el poder de Dios. ¿Qué es aquello que impulsa a la luna para dar perfectamente un tiempo de 24 horas su rotación al planeta Tierra? Y asimismo, ¿qué fuerza es aquella que impulsa con una exactitud al planeta Tierra para dar una rotación en el sistema solar al Sol que dura 365 días? Y los científicos aún no han podido entender el poder de Dios. Ese mismo poder que se menciona en Filipenses 3:21 es el mismo poder de Dios que va a obrar para cambiar tu composición molecular y vas a ser transformado de un cuerpo de humillación. ¿Por qué humillación? Porque es un cuerpo que se deteriora, es un cuerpo que se desgasta, es un cuerpo que se enferma, es un cuerpo que se envejece. El cuerpo que va a ser transformado molecularmente hablando va a ser un cuerpo semejante al cuerpo que recibió Jesús cuando resucitó. ¿Cómo va a ser posible? Por el poder de Dios. Y los que creen esto dicen amén. A ver, iglesia, despierte. ¿Quién se conforma con el cuerpo mugroso que tiene? Y dice por ahí, ¿por qué dice mugroso, pastor, si ni lo conoce? Es un cuerpo de humillación.
Porque así le hagas todo lo que le quieras hacer, a través del tiempo se está echando a perder. ¿O no? Los que llegamos al cuarto piso, ya no puedes echarte unos tacos como se me antojaron con un chorro de salsa, porque a media madrugada levantas una acidez hasta acá que parece dragón. Las tripas no funcionan igual. Mira, cuando empiezas al tercer piso, empiezan a aparecer las cataratas del Niágara en tu rostro. Y van siendo más profundas, como las catapultas, conforme va pasando el tiempo. Y es algo que no detienes. Pero el cuerpo que recibiremos en la resurrección, ¿quién recibirá un cuerpo nuevo en la resurrección? Los que en verdad recibimos y confiamos en Jesucristo. No nada más ellos. En pocas palabras, los que le estuvieron haciendo al cuento en la iglesia van a ser puros espíritus y se van a perder de tener un cuerpo nuevecito. Ahora se quedan callados. Pero sonríen, amados. Estamos hablando de la resurrección de Jesús. Mira, ¿cómo será este cuerpo? Está interesante la conferencia. Es el fundamento de la fe cristiana. En primera instancia, nuestro cuerpo no estará sujeto a la composición de la materia. Wow. En pocas palabras, vamos a poder traspasar cualquier objeto de materia y pasar por encima de ella o a través de ella. Podrás pasar paredes, podrás pasar sillas, pero no eres espíritu, no eres un cuerpo como lo tuvo Jesús. Podrán verte y podrás ver, te podrán tocar y podrás tocar, podrás oler, podrás palpar, podrás escuchar, te podrás comunicar, podrás andar, podrás sentarte, podrás pasearte. En pocas palabras, va a ser un cuerpo más extenso que el que tienes, porque el que tienes se limita a la materia y a la fuerza de gravedad. El tiempo de resurrección va a ser modificar las leyes físicas que lo ordenan. Jesús traspasó las paredes. No importa si sean de acero forjado. Jesús traspasó las paredes caminando. Y cuando lo vieron, se quedaron atónitos, se quedaron perplejos. Lo vieron, lo escucharon, lo olieron, lo palparon. Sabían que era Jesús, el mismo Jesús que subió a la cruz y murió, el mismo Jesús que traspasó las paredes de ese lugar. Un cuerpo glorificado, un cuerpo transformado, un cuerpo absolutamente perfecto, un cuerpo inmortal. Es el cuerpo que puedes tener tú y puedo tener. Y te lo digo hoy, si tu confianza está en Cristo y tu fe está fundamentada por la palabra de Dios, porque la lees, porque la escudriñas, porque la estudias, porque tu nivel moral va en función a ella, seguro tendrás un cuerpo igual que el de Jesús resucitado. Pero si tu vida es una vida religiosa, entonces no tendrás cuerpo, serás un espíritu como Gaspar. En Juan capítulo 20, versículo 19, Juan 20, 19,
Dice la palabra de Dios: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Cómo será el cuerpo? ¿Tendrás una nariz más respingada? ¿Tendrás los ojos más grandes? ¿Tendrás más cabello? ¿Tendrás la boca más grande, más chica? Amado hermano, serás exactamente como eres hoy, pero perfecto. Pero perfecto. Pero perfecto. Pero perfecto. Pero perfecto. Pero perfecto. Jesús mostró las heridas. Sin embargo, esas heridas no tenían ningún daño, solamente eran una marca de recuerdo. No tendrás que usar lentes, no tendrás que usar bastón, no tendrás esa panza de pulquero, tendrás un cuerpo perfecto. De verdad, no sé si en verdad está haciendo clic esto, pero déjame decirte que hay muchas personas que viven haciéndole el cuento con Jesús y no han entendido el poder de la resurrección. Por eso viven su vida como les pega la gana. Siguen siendo los gandallas de toda la vida, siguen siendo los abusivos de toda la vida, siguen siendo las personas informales de siempre, siguen siendo las gentes sin compromiso de toda la vida. Porque, ¿sabes qué? No hay una cultura moral bíblica que los ancle a una vida diferente, y el motivo o el motor que les debe hacer cambiar es la resurrección de Jesús. Y su vida nada más es esta: es una vida de engaño, de fábulas y de mentira. Pero los que creen que Jesús resucitó, conociendo la Escritura y tratando de aplicarse para vivir honrando a Dios, van a tener un cuerpo como el que estamos describiendo el día de hoy. Amén. Amén. Ahora bien, en Juan capítulo 20, versículo 27, luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás, respondiendo, y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ahora bien, el cuerpo de Jesús, como lo acaba de comentar, a pesar que vas a poder traspasar las paredes, cuando así tú lo permitas, te podrán tocar, te podrás hacer sentir y podrás sentir. ¡Qué maravilloso! Entonces se rompe el concepto de los fantasmas, ¿verdad? Que traspasan muros, pero no los puedes tocar. El cuerpo que Dios te va a tocar, te va a dar Jesús, vas a poder tocar y te van a poder tocar. Y eres tú. Por eso la palabra de Dios dice: cuida tu cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. No lo uses equivocadamente, porque ese cuerpo restaurado, transformado, es el cuerpo que vas a usar para toda la eternidad. Ahora bien, en Juan 21:10 también encontramos otra característica del cuerpo de Jesús. Jesús le dijo: traed de los peces que acaban de pescar.
Subió Simón Pedro y sacó la red de la tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tanto la red no se rompió. Les dijo Jesús: vengan y coman. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta ya era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. A ver, para aquellos que nos gusta la comida, el cuerpo que tendremos también podrá comer, tendrá gusto, tendrá paladar. Podrás comer y no vas a engordar. Podrás disfrutar y no te vas a enfermar. ¿Sabes qué importante? Jesús comió, Jesús bebió. Otra característica del cuerpo. Me preguntan por ahí: podrás comer lo que sea y no te va a doler el estómago. Qué maravilloso. ¿De verdad? ¿Alguien ha soñado en volar? Como vos allí. ¿Y volar? Bueno, yo sí he tenido muchas veces sueños de volar. Muchas. Es más, he tenido sueños de que me caigo y ya al momento de caer empiezo a planear. Ya porque las cobijas me las enredé y casi me caí de la cama. Pero mira, el volar ha sido el anhelo del hombre de siempre, ¿verdad? Pues inventó el aeroplano. Ahora te avientas ahí en algunos lugares como Valle Dorado, te pones unas alas artificiales, te hacen filmar por si te matas y te avientas. Y sabes que el cuerpo que el Señor nos va a dar va a poder volar. Traspasa paredes, traspasa muros y va a poder volar. Si me quedan viendo, me está con el pastor, ya nos está contando una de: mira, amado, no estoy contando la historia de él. El cuerpo que Jesús nos va a dar va a ser un cuerpo tan perfecto que no está limitado a las leyes físicas con que hoy se limita tu cuerpo actual, y va a poder volar. Hechos, capítulo 1, versículo 9. Dice la palabra de Dios, Hechos 1:9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Amén. Jesús voló. Y si me dices: oye, la atmósfera a cierta altitud le va a dar frío, le va a reventar la cabeza porque la presión atmosférica, amado, el cuerpo que Dios te va a dar podrá volar sin ninguna interposición atmosférica. Volarás. Y si dices: ¿a qué altura? Jesús fue oculto a través de las nubes. Y si se fue a su casa está en el tercer cielo, es decir, pasó el universo, sin casco de astronauta. Imagínate ese mundo, amado. Está en la Biblia. Si quieres ver esa fábula o ese cuento, está en la Biblia. Jesús voló. No hemos visto eso desde esa parte. ¿Tú sí lo habías visto? Volarás. Pero estamos hablando de los que reciben un cuerpo transformado. Los otros no tendrán cuerpo porque estarán chamuscándose en el infierno. Entonces, ¿para qué quieren cuerpo en el infierno si se va a chamuscar? El cuerpo que vamos a recibir los que resucitamos
va a ser para disfrutar lo que Dios nos dejó en una tierra nueva y en un cielo nuevo. Los demás estarán encerrados con Satanás en el infierno. Ahora bien, el cuerpo de Jesús tenía también otra situación. Podía desmaterializarse y volver a materializarse. Para él no había problema en la distancia. Podía estar hoy aquí y en poco tiempo podía estar hoy en Europa sin ningún problema, en cuestión de instantes. ¿Sabes quién recibió una probadita de este tipo de composición y viene en la Biblia? Felipe. Felipe estaba con el eunuco, le comparte, el eunuco se bautiza y en el momento que se bautiza, ¡pum!, se lo lleva el Espíritu Santo y lo aparece en otro lado. Desmaterialización. El poder de Dios es inexplicable. Jesús estaba en el camino de Maús y de momento ya no estaba. Apareció en un instante. Dile a tu hermano, despierta. Si es que te interesa el cuerpo que Jesús te va a regalar. Yo quiero el mío. ¿Oíste? No se llaman trajes, se llaman cuerpos. Yo quiero un cuerpo como el cuerpo de Jesús. Yo sí lo quiero. ¿Tú no quieres un cuerpo, hermano? ¿Nuevo? ¿Estás a gusto con ese? ¿Quieres uno nuevo? ¿Sí quieres uno nuevo? Tienes que pagar el precio. Conocer la palabra de Dios y vivir conforme a ella. Amén. Ahora bien, Hebreos 1:3, si me acompañas por favor, mi hija, en Hebreos 1:3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Amados hermanos, tenemos que ser contundentes. Tuve desafortunadamente se metió una persona en la célula del martes a transgiversar la semilla de unas personitas que están gestando en Cristo. Pero tienes que prepararte, hermano. Cuando te preguntan por María, ¿qué tan importante fue María? María pudo haber sido la mujer más importante. La más importante. Ninguna mujer como María. Ninguna. Ni siquiera Eva. Porque María gestó en su vientre al Salvador del mundo, Jesucristo. Sin embargo, María no lo ejecutó por sí misma. Jesús resucitó. Y es el primogénito de la resurrección. A Jesús lo sigue María, lo sigue Pedro, lo sigue Juan, lo sigue Abraham, lo sigue Jacob, lo sigue Isaac, lo sigue Magdalena, lo sigue tú, lo sigo yo, lo sigue todo el mundo. Jesús fue el primero que resucitó. Jesús es el Señor. Vuelvo a hacer hincapié.
la esencia del cristianismo. ¿Por qué te llamas cristiano? ¿Por qué te llamas cristiano? Los budistas, ¿por qué se llaman budistas? Porque son seguidores de Buda. Los mormones, ¿por qué se llaman mormones? Porque son seguidores de un ángel llamado Morioni, según John Smith. Yo les preguntaba, también estaba viendo a una persona y me decía, oye, ¿tú te has preguntado los mormones, que la verdad son personas muy, de verdad, tú ves a los mormones, son muy correctos, o sea, tú los ves, están hasta chistosos, ¿no? Sí, muy bien empaquetados, vienen como los Twinkies de 2 en 2, personas muy... uno nacional, uno importado, son personas muy corteses, que no basan su fe en la Biblia, sino basan su fe en varios libros, uno de ellos es el libro Mormón, mientras que la palabra de Dios dice que no añadas nada más que lo que está escrito en la palabra de Dios. Pero fíjate que es interesante cuando te vuelves a cuestionar, dices, oye, ¿qué año fue John Smith cuando llegó y se le apareció un ángel? 1870, más o menos. Y antes de John Smith, ¿qué pasó? Amén. Fíjate qué importante es eso. Amados hermanos, si no tenemos perfectamente bien claro por qué somos cristianos, ocúpate mientras tengas vida en este cuerpo. Ocúpate en conocer las palabras de Dios y sus principios. Asegúrate, como lo que vamos a ver a continuación, que tu cuerpo está listo cuando tú partas de que traes actualmente. Acuérdate que hay un cuerpo con tu nombre en el cielo y que vas a poder usar para toda la eternidad. No es cuestión de religiones, amados hermanos. No es cuestión de religiones, es cuestión de verdades absolutas. Cristo murió y resucitó y tiene preparado el cuerpo para ti. Por aquellos que se burlan, se los digo con mucho respeto, en conferencias como esta, que no toman con seriedad, y muchos se salen, también se salen, no les importa lo que están oyendo, algunos más echan su coyotito. Déjame decirte que no sé cuántas veces más tendrás la oportunidad de escuchar esto. Y más trascendental es que algún día, que va a llegar más pronto de lo que crees, te halles sin el cuerpo de la resurrección por estúpido. Porque la vida que hoy tienes solamente tiene un propósito: poner acciones con respecto a lo que dice la palabra, para garantizar y asegurarte a ti mismo de que recibirás un cuerpo resucitado igualito que el de Jesús. De no ser así, amado hermano, no pierdas el tiempo viniendo aquí. Te digo de todo corazón, disfruta lo más que puedas esta vida. Ve, llénate de placeres, llénate de todo lo que se te pegue la gana, que tu tiempo va a ser muy corto. Pero si estás aquí, es porque tienes temor y anhelas y deseas obtener un cuerpo para resucitar eternamente con Dios. Yo le digo a la gente, no quieres venir, no vengas. Si tu interés no es Jesús, una persona puede venir porque ya no lo contrataron a otro hermano que lo contrataba. Sus expectativas cambiaron.
sus expectativas no eran la resurrección. Y tenemos que ser muy cuidadosos. Jesús García, para que sea claro, tenemos que ser muy cuidadosos por la razón por la que estás viniendo a la iglesia. O es Jesús y la esperanza de la resurrección, o es cualquier otra cosa. No te equivoques, amado Padre, y ten temor de Dios. Amén. Dale un aplauso a Jesús. Ahora bien, en el versículo 14 de 1 Corintios 15 estamos viendo: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. La palabra vano, del griego geno, que significa vacío o hueco, sin significado, no hay resurrección, no tiene ningún sentido creer en Cristo. No habría nada después de la muerte física. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. No tiene caso si Jesús no resucitó. Si Jesús no resucitó, Jesús fue un loco, un trastornado, un mentiroso, un engañador. Pero si Jesús resucitó, entonces hay esperanza. La fe del cristianismo se basa en la resurrección de Jesús, en nadie más. No me importa si sigues creyendo en María, es lo que menos me importa. O si sigues creyendo en el monje ese loco que está ahí dormido. No, el de Puebla, hombre. El de Aparicio, ¿no? Es que acabas de ver el coche nuevo y vas. Vas a esa momia que vendiste el coche. Déjame decirte algo malo. Todas tus creencias carecen de significado si Jesús resucitó. Y déjame decirte algo. Lo comentaba yo el martes en la célula. Tuvo un personaje, un científico cristiano, que se apellidaba Pascal. ¿Quién sabe quién fue Pascal? Los que han estudiado matemáticas, por lo menos en algunos libros de texto, podrán ver Pascal. Este científico, en una ocasión, estuvo hablando con un ateo. Y después de que estuvo dialogando con un ateo de existencia o no de Dios, Pascal termina diciendo y dice: mira, yo voy siempre al gane. Si no existe Dios, ni tú ni yo perdemos. Total, no existe. Pero si existe Dios, tú pierdes y yo gano. Escucha esto. Dios existe. Dios existe. Y la única verdad que existe para llegar a Dios es Jesucristo. Amén. Y lo digo contundentemente, pues estamos hablando de la resurrección. Nadie ha resucitado, solamente Jesús. Nadie ha resucitado, solamente Jesús. Nadie ha resucitado, solamente Jesús. Por eso nos llamamos cristianos. Dile a tu hermano, por eso nos llamamos cristianos. Seguidores de Cristo. En esta vida y con mayor razón en la resurrección. Seguidores de Jesús. Te voy a decir algo. Estaba mandando, a ver si se las pasas por favor ahí en el chat de oración. Los que no estén en el chat de oración,
se acercan con César en WhatsApp y que les den de alta para que tengan acceso al chat de oración. Normalmente tenemos comunicados de la iglesia y estamos orando por ahí. Le van a mandar a ese medio tecnológico de oración. Me mandó la pastora un mensaje que la verdad estaba en la mañana, en los tiempos devocionales, los domingos es en el baño. Está en el baño teniendo mi tiempo devocional. De verdad, el día que van a mi casa les voy a subir a mi baño. La pastora tiene su baño y yo tengo el mío, porque es mi lugar de oración y mi vestidor es mi lugar de oración. Es un lugar donde es muy especial, es únicamente del Señor y es donde yo tengo mis pláticas con Él. Y estaba yo leyendo y estaba llorando. Hubo una masacre, un genocidio de estudiantes universitarios etíopes, kenianos, perdón, de unos fanáticos locos del Islam que los acribillaron y los asesinaron a todos. Nada más sobrevivió una muchacha que acaba de pasar. Cristianos. Me hizo recordar los primeros cristianos del siglo I después de Cristo. Esos cristianos del siglo I después de Cristo eran cristianos que tenían clarísimo la resurrección de Cristo. Clarísimo. Será porque lo tenían fresco, pero tenían clarísimo la resurrección de Cristo. ¿Y sabes? Esos cristianos, a diferencia de todas las películas paganas y mentirosas y engañosas que estuvieron pasando por televisión en estos días, muchas de ellas, los cristianos fueron asesinados por el Imperio Romano. No fue al revés, porque en una película que pasó por ahí, resulta que los cristianos mataban a los romanos. No fue así. Los cristianos fueron acribillados, fueron aniquilados. Niños, niñas, jóvenes, abuelos, abuelas se divertían con los cristianos, los echaban al círculo romano, se los devoraban los leones, los quemaban con antorchas encendidas en la época de Nerón. Eran perseguidos, no había reuniones como estas abiertas, se metían a las tumbas que estaban en los sótanos para poderse reunir. Te detectaban que eras cristiano y te costaba la vida. El ser cristiano era lo peor que te podía pasar para el mundo conocido. No te decían nada más santurrón, te mataban. Porque esa gente, a pesar de la presión social, se mantenía firme en su fe con Jesucristo. A pesar que mataran a sus hijos y los mataran a ellos y los atormentaran, les metían la cabeza en su estiércol, en sus orines, les arrancaban las uñas, hacían atrocidades como estos jóvenes kenianos. ¿Sabes por qué? Porque no importa que destruyas este cuerpo, en 3 días tendrás uno nuevo. Esa es la fe que deberíamos de tener tú y yo. Esa es la convicción que deberíamos de tener tú y yo. Mira, amado, se me hace increíble que haya gente que puede estar días, meses y en muchos casos años sin venir a una iglesia cristiana, llamándose cristiana. ¿Dónde está su fe? ¿Dónde está puesta su esperanza? ¿Dónde están sus convicciones? ¿Dónde está su creencia de resurrección? Viven para este mundo, esperan para este mundo y perecen con este mundo. El Hijo de Dios, las personas que en verdad nacemos de nuevo, no importa los problemas, no importa las circunstancias que pasen, hay algo dentro de ti que te quema, que clama, que desea llenarse de Dios. Pero los cristianos de hoy son cristianos de contentillo, como el muchacho que se fue. ¿Por qué te vas, Chuy?
es que cambiaron mis expectativas. No se trata de expectativas, se trata de promesas, se trata de principios, se trata de verdades. Amado hermano, no vayas a cometer el error de esos discípulos, de esos 9 discípulos. 3 años con el Maestro, 3 años con Jesús, convivieron con Jesús, vieron los milagros de Jesús, vieron la realidad de Jesús y no creyeron que Jesús resucitó. Se les tuvo que aparecer Jesús y les dijo: mira, ve mis llagas, mete tu mano, no seas incrédulo, cabezón. ¿Sabes? La gente vive para este mundo. El verdadero cristianismo significa sí vivir en este mundo porque estás en este mundo, pero vivirlo con temor de Dios, porque vendrá un mundo nuevo, diferente y eterno. Tu esperanza es en Dios, hijo de esperanza, hijo de Cristo. Si no es así, amado, mira, por pasar un momento agradable, por pasar un ratito y que tu conciencia se tranquilice, hay muchas religiones, hay muchos ritos. Inscríbete para esta palabra, ¿verdad? ¿Y qué? Jesús resucitó. Jesús resucitó. Hechos capítulo 2, versículo 22. Fíjate qué hermosa la palabra. No sé ustedes, pero yo disfruto la palabra, es que la leo, me da esperanza, me da ánimo, mi fe crece, me da expectativas, a pesar que allá afuera hay broncas. Hechos 2, 22. Fíjate qué hermoso. Era imposible. Por eso te decía: ¿vas a venir, Robert? Sí, pastor, voy a ir. Amén. Su espíritu está vivo. Amén. Que su cuerpo esté débil. Amén. Hay un aplauso a Jesús, que es el que nos da la fuerza. Varones israelitas, la primera vez que habla Pedro el cobarde, dile a tu hermano: no seas Pedro el cobarde. Dicho aquí, porque una mujer dijo: este estaba con Jesús. Yo, y lo conozco. Muchas personas en mi trabajo: tú eres cristiano. Y vos sabes que programan a otros cristianos. Nada más los oí. Por eso no comparten la palabra, por cobardes. No están dispuestos a enfrentar un debate, a defender la verdad en amor, en justicia. Mira, Pedro la primera vez que se levantaba y hablaba a los judíos, ese cuate que con trabajos y hablaba. Y decía, fue el primer discurso de Pedro: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por él. Imposible que Jesús fuera retenido por la muerte. Jesús venció la muerte. Jesús venció la muerte. Jesús venció la muerte. Por eso esos adoradores de la muerte están vencidos. Jesús los venció. La muerte no detiene al Hijo de Dios en la tumba. Mira, por eso en México hay tanto paganismo. Estaba hablando Gloria, que falleció su hermana en los Estados Unidos, que fue allá. Y ¿sabes cómo son los panteones gringos? Yo lo sabía. Son puros jardines. No ves edificaciones. Aquí vas al español, vas al francés y ves hasta basílicas arriba de las tumbas.
Allá nada más son jardincitos de un pastito hasta que se toca jugar fútbol. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios es un país cristiano. La palabra de Dios dice: en delicados pastos te haré descansar. No hay edificaciones, no hay lápidas, no hay nada de eso. Porque la tumba para el creyente cristiano es temporal. Es temporal. ¿Y sabes? Los que se mueren sin conocer a Jesús, ese cuerpo no se levanta, ya se deshizo. Se levanta su espíritu y su alma y se va al infierno. Pero los que creemos en Jesús, ese cuerpo se va a levantar. Y ninguna lápida, ninguna oposición va a haber para la resurrección tuya por confiar en Cristo. Amén. Amén. Aunque te queme, aunque te coma un tiburón, aunque te mueras en una explosión, tu cuerpo va a resucitar. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Por eso vale más la honra, para que cuando la gente te reconozca y vea tu cuerpo, recuerde, ese cuerpo fue un cuerpo de honra, un cuerpo que amaba a Dios. Amén. Dale un aplauso a Jesús. Amados hermanos, no podemos pasar por alto, aunque las leyes de este mundo, perdón que diga esto, aunque las leyes de este mundo aprueben la homosexualidad, aunque las leyes de este mundo aprueben el lesbianismo, aunque las leyes de este mundo te muevan a la idolatría, a las religiones, a las tranzas, al hurto, no importa, al aborto. Es bien importante, hermano, que tengas mucho cuidado con tu nivel moral cristiano. No puedes acomodarte a este mundo, porque mayores son las leyes de Dios que las leyes del hombre. Las leyes de Dios son eternas, las leyes del hombre son pasajeras. ¿Entiende bien lo que estamos hablando? No porque una autoridad te autoriza el matrimonio gay, tú digas, pues está bien, y además te vas a una congregación cristiana para gays. ¿Qué hay? Es anti-Dios. No tengo nada con ellos, al contrario, tengo muchos conocidos y conocidas, y les aprecio. Pero eso no quiere decir que eso sea agradable a Dios. ¿Estamos? Pues no te conformes con una religión tampoco. No te conformes con una religión. No te conformes con una religión. Vuelvo a repetir. No te conformes con una religión. Mira, a mí me da pendiente porque mucha gente termina creyendo aquí por tradición, no por conocimiento. Yo escuchaba a una persona decía, es que ¿sabes qué? ¿A quién le gustan los frijolitos? A mí sí me gustan los frijolitos. Y los frijolitos, dices, oye, es que yo cocino los frijoles en una olla triangular. Y tú le preguntas, ¿por qué? Mejor porque saben mejor, saben más ricos, se cuecen más sabrosos, no lo sé. Cuando vas con su mamá y le preguntas, ¿por qué enseñó a su hija a cocer los frijolitos en una olla triangular? Le preguntan, pues no sé. Pregúntale a mi mamá. Y vas con la abuelita. Y vas con la abuelita y le dices, ¿por qué cose los frijoles en una olla triangular? Pues no sé. Mi mamá ya se murió, pero sí me lo enseñó.
Oiga, pero ahora ya hay ollas redondas, porque la olla triangular la usaba porque no tenían para más. Y las religiones son iguales. ¿Por qué crees en los ídolos, en los santitos? ¿Por qué crees en la Guadalupe? Por tradición. Y la tradición no te va a levantar de la tumba. La tradición no te va a levantar de la tumba. La tradición no te va a levantar de la tumba. Yo quiero ver si todavía este mundo existe en Iztapalapa después de 200 años. Van a preguntar, ¿y por qué lo hacen? Al rato van a decir que ya es por fines políticos, porque el PRD lo impuso. La tradición carece de fundamento, amado hermano. La relación. Así que no seas ignorante. Conoce las Escrituras y crece en tu confianza en la resurrección de Jesucristo. Amén. Amén. Dale un aplauso a Jesús. Dile a tu hermano, tú vas a ser responsable de lo que decidas creer. Mi papá se acaba de salir del baño. Yo nací en una iglesia, en una familia tradicionalista católica. Y si yo me hubiera quedado así, ante Dios no hubiera tenido ninguna justificación de la vida. De haberme quedado en la tumba. Y tuve la decisión personal. Mi mamá me copió varios libros porque eran anticatólicos. Cállate, pues. La mamá, hasta me corriste a 2 o 3 personas cuando iban a ver. Porque debes de tener tu propia decisión de saber en qué creer y por qué creer. Para Dios no va a ser justificante tu tradición. Si tú dices, porque así me enseñó mi abuelo o mi papá y por eso soy así, amado hermano, delante de Dios no vas a tener justificación. Es tu responsabilidad. Mira, después que mi mamá vio que era serio, que era de veras, que no era un rollo de los que yo me hubiera metido en la universidad, que empezó a haber realmente una transformación en mi vida, por a la vez una mujer entregada a Jesucristo por convicción personal. Es tu decisión personal. Padres que tienen hijos, no la rieguen y estórbenles mientras tengan tiempo. Estórbenles mientras tengan tiempo. No importa si tienes 50 años, si tu hijo sigue viviendo contigo, estórbale. Porque tiene que tener una decisión de quién y a quién creerle. Porque ante Dios no va a existir ninguna justificación. Defiende eso, porque una persona que ama a sus hijos, en verdad que ama a sus hijos, busca lo mejor para ellos y no las tradiciones. Así es. Amén. Dale un aplauso a Jesús. En el versículo 15, al final de cuentas, de 1 Corintios 15:15, nuestro versículo clave. Ay, ahora sí está bueno el estudio de la prédica de la resurrección. Qué significado tan vasto. Y somos hallados. ¿Qué pasaría si Jesús no resucita? Somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan.
Entonces, ¿sabes qué? Si Jesús no resucitó de ti, tira la Biblia. Es un libro de engaños. Sigue con tus tradiciones, que además son divertidas. Pero, escucha bien, si Cristo resucitó, la Biblia dice puras verdades. ¿Sabes qué es lo más hermoso? Se han cumplido todas, específicamente todas las profecías escritas en la palabra de Dios hasta el día de hoy. Una por una se ha cumplido. La Biblia es la verdad. Y si es la verdad, Jesús resucitó. Jesús vive. Jesús vive. No te hagas tanto con la Biblia, entonces. No seas como los fanáticos. Perdón que hable así. Los religiosos tienen una Biblia en su casa y la ponen abierta. Y no sé, las que he visto, les gusta ponerle mensaje. Y las forran de plástico. Y las ponen así como si se diera el chamuco. La Biblia abierta por sí sola no tiene ninguna trascendencia. No tiene ningún efecto. No tiene absolutamente nada. Así como la Biblia que tienes en tu buró. Si no la lees, estás despreciando a Cristo. Si no la lees, estás despreciando a Cristo. Mira, y para aquellos que dicen que ya no ven porque no leen bien, hay Biblias audibles. No le pongan más pretextos a Dios. La Biblia es un libro que Dios escribió para que lo conocieras tú. Así es. Y te apropiaras de la resurrección. ¿Sabes cuál es la diferencia? Cuando tú vas, me preguntaban allá atrás, alguna vez tuve ya pláticas con uno o dos sacerdotes católicos. Uno de ellos, cuando conocí a Jesús, yo tenía muchas preguntas. Y una de las preguntas era el por qué los católicos tienen ídolos o imágenes. Y uno de los mandamientos de Dios dice que no te hagas ídolos o imágenes de las cosas que están en el cielo aquí en la tierra. Y entonces había una confusión. Te voy a decir algo, amado hermano. El sacerdote con el que llegué a hablar en aquella época fue el padre Cano de la colonia Álamos, de ahí de Isabel la Católica. Es un viejito español. ¿Cano se apellidó? Toledo. Me corrige esta clase compadre. Entonces, ese sacerdote le iba a hacer preguntas. Y mi pregunta era mucho: ¿a quién creo entonces? ¿A quién le creo? Le agradezco. Cree en la Biblia. Cree en la Biblia. Punto. Punto. No en las tradiciones. No en las religiones. Cree en la Biblia. ¿Sabes con qué enfrentó Lutero al Papa? El loco ese que dijeron el reformista Martín Lutero, el protestante Martín Lutero, el hereje Martín Lutero, le dijo al Papa: escrito está, la salvación es por gracia, no por costumbres humanas. Pero no digas una religión. Me decía mi mamá: es que el que estudia la Biblia es para la gente que es profesionista como tú. Para mí, que nada más llegué ahí, para mí no. Para todo aquel que se acerca, hay esperanza, sin importar su condición.
La Biblia no es una fábula, no es una historia, no es una filosofía, es la verdad absoluta de Dios, al 100%. Entonces, no la descuides, léela, léela. Ahora bien, ¿quién cree que Cristo resucitó? ¿Quién cree que Cristo resucitó? Cambia tu manera de vivir. Cambia tu conducta. Mira, aprende a vivir en verdad y ser humilde. Aprende a vivir en verdad y ser humilde. El humilde sabe perdonar. El humilde sabe reconocer. El humilde sabe cambiar de conducta. El humilde desea conocer a Dios. Y vivir en la verdad es no seguir viviendo en tus razones. No me importa cuáles sean tus razones por la situación en la que vives. No me importa. Pero toda razón humana carece de la verdad de Dios. Aprende a vivir en la verdad y dejar tus razones de un lado. Sigue a Dios, conócelo y vas a vivir eternamente. Primera de Juan, cerramos la conferencia el día de hoy. Más bien Juan, el Evangelio de Juan, por favor, capítulo 14. Juan 14. Juan 14, 1. Jesús hablando: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, qué lindo Jesús, está hablando Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que a donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Si me conocieses, también a mi Padre conocerás, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Fíjate cómo le contesta Jesús. Para aquellos que todavía parecen testigos de Jehová: soy el Padre y Dios y Dios. Fíjate cómo le contesta Jesús. Ese Tomás fue el que lo negó, es el mismo. Fíjate cómo le contesta Jesús: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. La misma pregunta hace Jesús hoy aquí a ti. Tanto tiempo llevas estando conmigo, Uriel, y aún no me conoces. ¿Cuánto tiempo llevas de estar conmigo? El que me haya visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Suba ese versículo. ¿No sabes que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidan al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieras en mi nombre, yo lo haré. Amén y amén. Si Jesús
no hay acceso a Dios. Si Jesús, no importa que lleves a María, a Jehová y a todos juntos, si Jesús, no hay acceso a Dios. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y el primogénito de la resurrección para los que creen. ¿Por qué no oramos? Y sé bien que aún no tienes fruto, porque si llevaras fruto, habría más gente contigo aquí. Y no llevas fruto porque tus raíces aún son tiernas. Y no llevas fruto porque tus raíces aún son tiernas y no tienen la profundidad para beber del agua de la vida que Cristo provee. ¿Cuánto tiempo llevas conociendo a Dios? ¿Cuánto tiempo llevas diciéndote cristiano? Por eso Jesús dijo: por sus frutos vas a ser identificado. La iglesia de Jesús se trata de compartir la esperanza de la resurrección. La iglesia de Jesús no puede estar detenida por el engaño religioso. La iglesia de Jesús no puede estar detenida por el respeto. Hay hermanos que dicen: respétame, yo te respeto, y entonces ya no hablan. ¿Sabes qué, hermano? El diablo no respeta. El hablar de Jesús se trata de vivir eternamente o morir eternamente. La resurrección de Cristo es vida. El rechazo de Jesús es muerte. La salvación es una decisión binaria: o eres salvo o eres condenado. Y tú tienes el mensaje de salvación. Amada iglesia, tú tienes el mensaje de salvación. ¿Sabes qué? Prepárate, que Dios quiere usar tus labios. Prepárate, porque Dios quiere usar gente documentada, no ignorante. Prepárate, porque hay mucha gente que está dispuesta a recibir salvación a través de ti. Prepárate, porque el Espíritu Santo se te será enviado cuando tú anuncies el Evangelio de Cristo con toda autoridad y poder. Prepárate, iglesia, porque vienen tiempos de cosecha. Prepárate, porque México necesita conocer a Cristo. Prepárate, porque aún muchos de aquí no han terminado de entender el poder de la resurrección. Jesús resucitó. ¿Sabes por qué nos congregamos el domingo? Dile de al lado: porque Jesús resucitó. Dale un aplauso a Jesús.